Todo proceso es bueno para nuestras vidas y sabemos realmente que cada cosa, pues Dios tiene el control. Dios es perfecto y exacto con sus tiempos, con sus propósitos. Y definitivamente, pues creo que no nos queda más que buscar más de Él, acercarnos más a Él y buscar más de su presencia. Ahorita que veía la actividad de los niños es importante, ¿va? Recalcarles, invitar niños, vecinos, van a haber regalos, van a haber sorpresas, es un tiempo especial para ellos. Así que nosotros de adultos, de padres de familia, pues tenemos esa responsabilidad de guiarlos. Esta noche vamos a tocar un tema que de repente es un tema muy bonito porque nos va a llevar a nuestra niñez. ¿Se acuerdan de su niñez? ¿Sí o no? Mana Mirla se sonríe, ¿va? Realmente creo que la palabra cada día nos exhorta. El sábado y domingo creo que tuvimos un tiempo tan especial y me impactó mucho cuando el evangelista Joel Avilés hablaba sobre el tema de madurez, cómo alcanzar esa madurez espiritual, cómo a través de las experiencias nosotros obtenemos frutos, pero que no toda parte lleva el fruto adecuado y agradable para Dios. Podemos tener experiencia en algo, pero no ser agradable para Dios. De igual manera, el crecimiento de la fe, que depende de cada uno de nosotros. Es responsabilidad de nosotros crecer en la fe, crecer espiritualmente, tener ese caminar, esa visión y esa meta que realmente es hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. En esta noche vamos a hablar algo, por ponerle un tema, le coloqué creciendo en la misericordia de Dios, porque definitivamente creo que la única salida que nosotros tenemos es crecer. De repente no en estatura, ya los que llegamos hasta allí, pues hay que concientizarnos y darnos el autoestima y el valor que hasta ahí llegamos. Ya de cierta edad lo que toca es ir bajando para abajo más bien, pero creo que el crecimiento espiritual es constante. Yo siempre he dicho que la salvación, la madurez espiritual y el crecimiento se termina hasta el día en que Dios nos llama, porque cada segundo, cada minuto, cada día es importante para nosotros retomar algunas prácticas, retomar algunas acciones, retomar algunos detalles que son específicos de la palabra. Vamos a irnos a la palabra directamente, vamos a irnos al libro de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Cuando lo tenga se pone de pie. ¿Lo tiene? Primera de Pedro está antes de Segunda de Pedro, dijo alguien. Al tenerlo se pone de pie y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su letra dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Cerramos nuestros ojos, decimos: Padre bendito, en esta hermosa noche, bendito Dios, permítenos poder entender, comprender, atesorar tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, pero sobre todo, Padre bendito, ponerla por obra, que cada día nuestro comportamiento, nuestro accionar, nuestro hablar sea, Padre bendito, agradable para ti. Permítenos, Padre, tener un corazón dispuesto en esta hermosa noche para que tú seas hablando. Activa nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Trae a nosotros discernimiento y entendimiento de tu palabra, Padre bendito, para que podamos crecer y poder, Padre bendito, ser agradables cada día para ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese que la parte del crecimiento es una parte tan fundamental en nosotros que muchas veces nos estancamos. Cuando yo buscaba conceptos de palabra, dice que el lenguaje normal dice que crecer
es el aumento de tamaño, pero que es imperceptible y es gradual. Pero esa forma imperceptible y que sea gradual, dice que va direccionado a aumentar el tamaño de un organismo hasta alcanzar la madurez. De repente, lo que hemos tenido algún contacto con la carrera de medicina, podemos nosotros entender desde el proceso de la fecundación de un óvulo, cómo se empieza a hacer el proceso de multiplicación celular, el proceso de formación de cada órgano del cuerpo de una persona, el crecimiento, la adquisición de habilidades dentro de la matriz, después del parto, todo ese proceso de crecimiento que existe. Ahora bien, eso no es simplemente verlo como parte de nuestra vida, porque si usted ve ese concepto, dice que es imperceptible, y estamos hablando de un concepto creado para que sea entendido por las personas físicamente. Entonces yo les digo, ¿quién de ustedes se dio cuenta del tamaño que tenía cuando nació al tamaño que tiene ahorita? Nadie lo notó. Más sin embargo, si usted agarra a un niño, mire la niña de los pastores, creo que es la más tierna de esta congregación, y nosotros no podemos agarrarle a la fuerza un brazo y querérselo estirar para que tenga el tamaño de un adulto. No se puede. Es el aumento, dice, imperceptible y es gradual. El crecimiento espiritual es idéntico. Yo recuerdo que la primera vez que fui a la iglesia, que hace ya unos cuantos años, cuando a mí me decían cerrar los ojos, no decía yo. ¿Qué tal que venga alguien a tocarme o a ponerme la mano? Y a mí no me gusta eso. O aplaudir. Yo tenía que ver al lado quiénes estaban a la par mía para decir voy a aplaudir porque me daba pena. Y ahí es donde uno inicia un proceso de crecimiento espiritual. Ya después uno aplaude, uno salta, uno danza, uno canta. Y así se van agregando ciertas cosas, empieza a conocer la Biblia. Cuando a mí me dijeron de la Biblia, yo la agarré y yo no sabía para dónde darle. Cuando me decían Antiguo Testamento, yo hojeaba toditito el índice para ver dónde era que estaba el dichoso libro porque yo no lo encontraba. Después empezamos a manejar la Biblia, empezamos a conocer cuál es el Antiguo, cuál es el Nuevo, los libros que forman parte del Pentateuco, los libros de sabiduría, los libros, las epístolas, etcétera. Pero es un proceso, y cuando empezamos a ver la Biblia, empieza a surgir en nosotros esa duda de qué quiere decir esta palabra, qué significado tiene, de dónde se origina, y empezamos a creernos esa ampliación de conocimiento, y obviamente pues espiritualmente hablamos, cuando nosotros tenemos conocimiento, lo ponemos por obra, y eso se transmite en comportamiento. Y ese comportamiento es tan importante porque a mí me impactó también lo que decía el evangelista Joel, que muchas personas se convierten por la palabra que usted le da, pero también hay personas que se convierten por lo que ven en usted. Los que estuvimos aquí el sábado pudimos acordarnos de eso. Y realmente cuando leemos este pasaje dice que el desear, todos tenemos deseos. Y los deseos son algo que de momento parecen inalcanzables. Pero nosotros entendemos que existen formas de lograrlos. Por ejemplo, si me dicen a mí, ¿cómo te hiciste médico? Yo no sé, pero me hice médico. Cuando yo estaba en el kinder, ni idea qué es lo que quería hacer. En la escuela mucho menos. A mí lo que me gustaba era andar arriando vacas, andar metido en el potrero con mi papá, pero mucho menos pensar en que iba a estudiar. Cuando salí de mi carrera, de igual manera, dije yo me salgo de la escuela porque esto no es lo mío. Apareció la forma en la que yo podía estudiar medicina y se dio. Ahora bien, todo eso llevó un proceso. Creo que aquí tenemos también la doctora Miriam que está atrás. La doctora Miriam es médico y creo que lleva sus años formarse de medicina, y si vemos la carrera de medicina es solamente una parte, pero para yo estudiar medicina tuve que haber estudiado
secundaria, pero para haber estudiado secundaria también la escuela, y para haber llegado a la escuela también el kinder. Esa forma gradual es la que nosotros espiritualmente muchas veces tenemos que llevar. Pero ese crecimiento tiene que anhelarse, tiene que buscarse, tiene que desearse. Cuando Dios nos habla a través de su palabra que debemos ser como niños recién nacidos. Mire, el niño recién nacido, hermano, necesita leche, dice, no adulterada, pero ¿por qué? Hermano, si le da leche de vaca entera a un niño, ¿qué es lo que le va a dar? Las que son madres, cólicos, le da dolor, le da diarrea, le da vómito, se le enfermó. Entonces la palabra de Dios que nosotros tenemos que buscar debe ser pura, debe ser sana, debe ser de una fuente que nos entregue su palabra con calidad, con entendimiento, con discernimiento. Y dice, ¿dónde la encontramos? Hay tantas contradicciones en este tiempo de la palabra, hay tantas doctrinas, hay uno dice una cosa, el otro le explica diferente, pero es porque no hemos entendido dónde está esa fuente. Y es por eso que Dios nos remite en su palabra y nos dice, meditad de día y de noche, ¿en qué? En su palabra. Y es este manual el que a nosotros nos va a permitir ese crecimiento, entender que hay antiguo, que hay nuevo, que hay cosas que nosotros tenemos que ir descubriendo. Y ese proceso gradual es el que nos va a permitir. Los niños recién nacidos necesitan cuidado de sus padres. Necesitan que cuando esté frío, los padres se preocupen por abrigarlo, por calentarlo, por mantener su temperatura. Ellos tienen que preocuparse por darle el alimento. Los niños solo saben llorar. Los niños solo saben gritar. Los niños se irritan. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender, a través de la misericordia de Dios, es que nosotros tenemos que ir buscando ese amparo, esa protección, esa seguridad, ese alimento que nos da a través de su palabra. Mire que el concepto espiritual, cuando habla de crecimiento, dice que es volverse mediante un proceso más y más como Jesucristo. Jesucristo es el máximo ejemplo que Dios nos dio aquí en la tierra, en el cual nosotros podemos ver un ejemplo a seguir de humildad, de confianza, de poder, de autoridad, de evangelismo, de ejemplo, de testimonio. Y hay tantas cosas que nosotros vemos en la imagen de Jesucristo, que por eso nos dice ese concepto, que el crecimiento espiritual que nosotros debemos de buscar es mediante un proceso. Y ese proceso es el que nosotros queremos realmente hacer llegar a cada persona. El orar, el congregarse, el ayunar, el leer su palabra, es parte de los procesos que nosotros tenemos que seguir para tener madurez espiritual. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11, verso 8. Cada etapa, hermano, de nuestras vidas está marcada siempre. Los niños con su inocencia, los adolescentes, los adultos y los ancianos, todo está englobado en la palabra. Ahora bien, mire que Dios, aún cuando nos considera niños espirituales, dice que nosotros podemos tener poder. En Isaías 11:8 dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Fíjese que, no sé si alguien sabe aquí qué es el áspid. ¿Saben qué es? ¿Alguien que sepa qué es el áspid? Porque mire lo que dice la palabra. Dice que el niño recién nacido, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano
sobre la caverna, en otra versión dice sobre la cueva de la víbora. El áspid, hermano, yo me puse y dije, ¿qué es el áspid? ¿Qué significa? No sé si logran ver esto, y se los traje así para que sea más ilustrativo. Es una serpiente. El áspid dice que es una serpiente de las más venenosas propia de Egipto, mide aproximadamente 2 metros, y sus características, verde amarillenta. Ahora bien, yo creo que si nosotros vemos una culebra aquí, salimos corriendo, literalmente, porque yo he visto algunas personas que ven un ratón y salen corriendo, no digamos que miren una culebra. Pero imagínense lo que dice Dios, que aún siendo niños espirituales, tenemos la autoridad, el poder y la capacidad de hacer estas acciones. Dice que el niño de pecho juega encima de la cueva de esta culebra, y es una de las más venenosas. Y el niño destetado, mire hermano, si hubiera una cueva por aquí, le dicen a usted, adentro hay una serpiente de las más venenosas del mundo, meta la mano, ni loco, dice usted, sale corriendo. ¿Sabe por qué? Porque el crecimiento espiritual, hermano, nosotros tenemos que aprender a entenderlo. En Lucas capítulo 10, 19, habla de un escalón más alto de nivel espiritual. Lucas 10, 19 dice, he aquí os doy potestad de, yo sé que se lo saben, hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ese es un nivel más alto, hermano, porque allá está hablando de niños de pecho, niños que van iniciando. Y aquí ya le está diciendo a usted que va a hollar serpientes, escorpiones, incluso sobre fuerzas del enemigo, y no le pasará nada. Esos niveles son niveles más avanzados. Por eso dice que el crecimiento es gradual y es imperceptible. Si a mí me dicen, ¿te diste cuenta desde cuando iniciaste la iglesia, el proceso que has pasado, la formación, lo que has estudiado, lo que has entendido y dónde te encuentras ahora? No me he dado cuenta, porque he estado inmerso en el proceso para caminar en esa dirección donde solamente podemos tener crecimiento sano y crecimiento que sea agradable para Dios. Entonces, definitivamente, hermano, creo que nosotros tenemos que aprender a valorar ese hecho. Creo que todos tenemos nuestros miembros completos, nuestras manos, nuestros dedos, nuestros pies. Y si ustedes son curiosos, van a ver que sus pies, ni uno ni el otro es más largo que el otro, son exactos, son perfectos. Las manos tienen la misma medida, los dedos, si se pueden poner en sus cajas a medirse, ya me los imagino agarrando una regla y midiéndose los dedos, son exactos. El crecimiento es imperceptible, es gradual, pero es perfecto. Ese proceso, dicen ustedes, cuando vemos los huesos, como algo tan duro, tan resistente, pudo crecer tanto y yo no darme cuenta, no sentir dolor. Y a través de la palabra nosotros buscamos ese proceso. Lo que tenemos que entender, como le decía Jesús, decía Nicodemo, que si teníamos que entrar nuevamente al vientre de nuestra madre para volver a ser niños. Y no se trata de eso. Todo crecimiento tiene un punto de partida, y espiritualmente nosotros decimos que el punto de partida es el nacimiento nuevo. Cuando nosotros nacemos nuevamente es porque todo lo viejo se quedó atrás. Nosotros establecemos un punto de partida el cual nos permite a nosotros tomar inicio, empezar a conocer, a entender, a comprender para poder caminar de una manera adecuada. Creo que aparte de Dios enseñarnos en su bendita palabra, hoy justamente fue un día
bastante pesado, de los días más pesados que he tenido en el trabajo. Pero si uno de repente en la parte espiritual, yo creo que estuviera más debilitado, creo que sería un día insoportable para cualquiera, un día insoportable completamente. Porque hay días así. Entonces Dios nos da esa capacidad de poder entender. Y justamente ya por la tarde dije yo, voy a poner un estado, porque leía una noticia de la bomba esta que mostró Rusia, que dice que tiene la capacidad, es una bomba de nitrógeno, dice que tiene la capacidad de formar un cráter de 100 kilómetros a la redonda, de diámetro. Yo no sé si se imagina, de aquí a San Pedro hay 150 kilómetros más o menos. Imagínese el diámetro de lo que abarcaría una bomba de esas. Pero yo lo pongo porque me impactó ver la comparación que había entre las bombas de hidrógeno que se están utilizando desde como 1960 y una bomba atómica. Y nosotros hemos escuchado muchos de esos ejemplos. Pero lo puse de estado y muchas veces que pongo estado yo hay mucha gente que me los comenta. Pero yo empecé a notar que la gente siempre está comentando aquellos estados cuando dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero cuando vemos estas realidades, hermanos, nadie dice nada. Y definitivamente el crecimiento espiritual, hermano, en estos tiempos, donde existe una apostasía que se está instalando a nivel de todo el mundo prácticamente. Y la apostasía significa el rechazo al cristianismo. Cuando inició la pandemia todos decíamos, ¿cuánta gente se va a convertir? ¿Cuánta gente va a venir a los pies del Señor a pedir misericordia? Hermanos, las iglesias se vaciaron. Otros grupos de crecimiento que existían desaparecieron y la gente se alejó. En vez de acercarse, se alejó. Y nosotros hemos sido testigos que muchos hermanos que nosotros teníamos en las iglesias, incluso ahora andan en el mundo, tomando, haciendo de su vida un deleite. Y creo que la realidad es esta. Si nosotros, Jonathan, ponete de pie, por favor. Si nosotros, ya, si lo conocen, va, ya sentate, Jonathan. Les digo por qué. Porque cuando Jesucristo decía que hacía milagros, que levantaba o hacía caminar cojos o inválidos, daba la vista a los ciegos, sanaba endemoniados o liberaba endemoniados, tantas cosas que vimos, y aún así fue crucificado. Y le dije a Jonathan, porque yo cuando vine a la iglesia lo presentaron como un milagro. Y yo sé que él sabe, su familia y muchos de los que estuvimos ese contacto, a mí me lo presentaron como un milagro, sano de leucemia. Creo que los que podemos entender mejor ese concepto de leucemia, pues ahí está la doctora, estoy yo, que estudiamos esa parte. La hija del profesor, qué tremendo también milagro que ella misma dio testimonio de la misma enfermedad. Y definitivamente al nosotros ver esto decimos, Dios está en este lugar, Dios está obrando. Lo mismo que pasaba cuando Jesucristo estuvo aquí, está pasando. Pero ¿por qué nosotros hemos dejado de crecer, hemos dejado de servirle a Dios? Y como decía el evangelista, no vamos a crecer en gracia, y le hacía al estómago, ¿va? No es así. El crecimiento espiritual es una actitud y una iniciativa que yo tomo cada día, de ser diferente, de ser tolerante, de ser perseverante, de entender su palabra, de comprender la forma en la que Dios quiere que yo me comporte cada día. Y sé que el pastor Selvin, la pastora Sheila y nuestra hermana Gray, creo que son los máximos ejemplos en esta iglesia de crecimiento espiritual. No porque son los pastores, ese es un nivel. Madurez espiritual
es verlos a ellos de ejemplo. Y yo hablo siempre con mi esposa y le digo, no es fácil tomar una decisión de estar en un lugar y que me manden a 150 kilómetros de lejos de mi casa, con gente que no conozco, a empezar una obra, a conocer todo, a conocer la gente, a conocer el lugar. A eso se le llama madurez espiritual. Hemos visto cuántos ejemplos dentro de la iglesia que decimos, mire hermano, lo vamos a mandar para las pilas. ¿Qué? A la pila no me voy. Y hay nomás, que puede estar viajando día y noche o como quiera, y es cerquita. Los niveles espirituales es una acción que nosotros hacemos cuando entendemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La madurez espiritual es cuando tenemos tolerancia hacia aquellos desiertos, hacia aquellas tribulaciones que están a nuestro alrededor. Porque sea como sea, hermano, el mundo está lleno de pecado. Y de cualquier manera el enemigo intenta quitarle la paz. Intenta burlarse y cada día le dice, no, pues si vos sos un inseguro, vos no sabés de esto, sos un inepto, no lo podés hacer, no tenés la capacidad, no tenés el conocimiento, pero todas esas ideas son las ideas que el enemigo mete en la cabeza. Y un ejemplo de madurez espiritual, hace poco lo hablábamos con un hermano, cuando Jesucristo estaba en el desierto después de ese gran ayuno, un ayuno extenso, el mismo Satanás se le aparece y le dice, si tienes tanto poder, pues convierte las piedras en pan y cómetelas. Mire hermano, si uno cuando deja de comer mediodía anda ahí viendo las tortillas volar alrededor, cuando le dice el pastor, vamos a hacer el ayuno, no, pues a las 4 de la mañana me levanto, me como unas 30 tortillas y aguanto todo el día. Ese es el ayuno. Y no consiste en eso. La madurez espiritual es cuando yo tomo una postura de decir, lo he hecho bien, pero lo puedo hacer mejor. Y ese caminar es el que Dios busca. Cuando damos esa milla extra, creo que Dios se siente agradable, se siente agradado, se siente que nosotros estamos dando ese esfuerzo extra. Y al final todo eso pues se convierte en bendición. Todo lo que emprendamos, todo lo que nosotros iniciemos, todo proyecto, todo objetivo, llega un tiempo en que se cumple, pero después de que se cumple no terminó ahí, siguen otras cosas. Hace poco le decía al hermano Héctor, le decía yo, mire, yo soy médico, pero mi carrera no llega ahí, yo puedo sacar una especialidad, y la especialidad sí, pero después puedo sacar una subespecialidad, y después de la subespecialidad, bueno, pues puedo sacar doctorados, puedo sacar máster, y eso no termina ahí. Y esos procesos de crecimiento, hermano, nosotros no tenemos que verlos como una visión en tubo, sino que es algo integral, algo que Dios nos permite cada día ponerlo en práctica. Todas las bendiciones, todos los frutos, todo lo que nosotros podemos obtener a través del caminar de Dios, créanme que es parte de obtener una madurez espiritual. Nos vamos a ir aquí para ir cerrando. En Génesis 21:8, vamos a leerlo así rápido. Mire, Génesis 21:8 dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Sabe qué le dice eso? Que va a llegar un momento en que usted va a dejar de tomar leche espiritual, usted va a querer comidita sólida. A Grace ya me la llevaron allá hasta atrás. No le pueden ofrecer ahorita una hamburguesa, no se la come, ni una tortilla tostada porque no tiene dientes. Pero va a llegar un momento en que ella van a tener que ponerle el plato de comida, cualquier tipo de comida, porque ella va a estar preparada para poder digerirlo. Entonces, pero mire la alegría que hay solamente con el hecho de destetarse. Dice que
Abraham hizo un enorme banquete cuando Isaac fue destetado. Así Dios, cuando nosotros alcanzamos cierto grado de madurez, Dios no le va a hacer un banquete como que nos va a reunir así, no, se lo va a trasladar en bendición. Porque cada escalón, aparte de tener un nivel de compromiso, también tiene un nivel de retribución a través de nuestras obras y a través de lo que nosotros anhelamos. Dios conoce nuestras necesidades. Yo no tengo que decirle a Dios, necesito esto, no, si Él ya sabe. Y Él sabe más allá si me conviene, si no me conviene, si tiene que dármelo, en qué tiempo, cuándo es correcto y cuándo es incorrecto. Ahora bien, en Hebreos 5 del 11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, hay otra palabra que dice, prestos para oír, tardos para hablar. Pero mire aquí lo que le dice, os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Mire qué tremendo. Ese proceso, hermano, hay gente que usted le dice, hermano, ¿y cuántos años tiene de estar en la iglesia? 45 años, santísimo Dios, dice uno. ¿Y qué puesto de liderazgo? No, yo solo me congrego. Ahí está. Y mire, hermano, cuando dice acá que hay que enseñarle los rudimentos de la palabra, habla de principio, lo primero, lo más básico, ¿quién es Dios? ¿Por qué hay que buscar a Dios? ¿Por qué es bueno esto y por qué es malo esto? Esos son los rudimentos y por eso esta palabra exhorta, le dice, pudiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Y muchas veces nos pasa esto en las iglesias. Hay algo que a mí siempre me ha llamado y me ha tocado el corazón, es el hecho del don del servicio. Una cosa son los ministerios, los talentos y el don del servicio. Para servir solo necesita tener voluntad. Para desarrollar un ministerio primero necesita que le sea revelado. Entender, discernir y comprender el ministerio para poder desarrollarlo. Mi esposa se ríe porque en mi casa me compraron todo tipo de instrumento, acordeón, guitarra, requinto, teclado, violín. Mire, hermano, pero ni siquiera un término me pude aprender. Como dicen así popularmente, leño con los dedos. Se me enredan los dedos en las cuerdas. Estuve un año una vez ahí en La Paz, estuve un año. Me dieron una guitarra, me dieron un manual, hasta violín me estuvieron enseñando, nada. Yo solo la historia sé que tuve instrumentos, pero no aprendí. Yo tengo que aceptar, yo no, por mucho hermano que le pida a Dios, Dios dame revelación, dame este don, dame este talento. No es lo que Dios. Por eso Dios define en la palabra que hay ministerios, pastores, apóstoles, evangelistas.